Compañeros licenciados, reciban un saludo del grupo de la semana número 9, del cual los integrantes son Yanga Leandro, Macas Cristian, Pilco Jessica y Poncel. Los contenidos de nuestro video son media y valor esperado o esperanza matemática, varianza y desviación estándar de variables aleatorias y las propiedades de las mismas. Vamos a empezar con la media. La media constituye un valor típico para representar la posición central de una distribución de probabilidades. Es el valor promedio a la larga de la variable aleatoria, similar a lo que es la media en estadística, y la cual tenemos planteada con la siguiente fórmula, que U es igual a la sumatoria de X por los PX, donde se multiplican cada valor de X por la probabilidad de que ocurra y enseguida se suman todos estos productos. Para que quede un poco más claro, vamos a realizar el siguiente ejemplo. John Ragsdale vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, John vende la mayor cantidad de automóviles del sábado. Desarrolló la siguiente distribución de probabilidades de una cantidad de automóviles que espera vender un sábado determinado. En la parte izquierda tenemos la tabla de datos, donde tenemos la cantidad de automóviles vendidos representada como X, que tenemos 0, 1, 2, 3 y 4, y la probabilidad de que suceda PX, que es 0.10, 0.20, 0.30 y 0.10 respectivamente. Cabe recalcar que la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, que es U es igual a la sumatoria de X por PX, y tenemos lo siguiente, que U va a ser igual a 0 por 0.10 más 1 por 0.20 más 2 por 0.30 más 3 por 0.30 y más 4 por 0.10, dándonos un resultado de una media de 2.1. Otra de las medidas de dispersión que representa esa variabilidad de una serie de datos respecto a su medida es la varianza. Esta varianza es definida como un valor típico que describe ese grado de dispersión o de variación de una distribución de datos, y nosotros podemos calcularla con la siguiente fórmula. A diferencia de la media, que constituía un valor típico para resumir una distribución de probabilidades discretas, aquí nosotros podemos encontrar esa descripción del grado de dispersión de la distribución y podemos hallarla a través de esta fórmula. Así podemos ver que está representada con la letra del alfabeto griego sigma, la cual está elevado al cuadrado. Y podemos ver cada una de las notaciones. Sigma al cuadrado representa el valor de la varianza, X, que representa una variable aleatoria, mu, que representa el valor de la media, y p de x, que representa la probabilidad de un valor en particular, el cual va a estar denotado con la variable x. Ahora, para calcular este valor de la varianza, es recomendable seguir un algoritmo. Entonces, para ello se ha establecido un proceso a través del cual nos podamos ayudar para obtener así el valor de la varianza. Este está determinado por 3 pasos. El primer paso es restar de cada valor x el valor de la media, y esa diferencia vamos a elevarla al cuadrado. El segundo paso es multiplicar cada diferencia elevado al cuadrado por su probabilidad. Y el tercero y último paso es sumar los productos resultantes para así poder obtener finalmente el valor correspondiente a la varianza. Ahora, una vez que nosotros calculamos el valor de la varianza, debemos considerar que la unidad de medida de esta siempre será una unidad de medida correspondiente a los datos, pero va a estar elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, entonces siempre será mayor o igual a 0, por lo que así resulta imposible que nos dé o nos arroje un valor negativo, es decir, que este no puede ser menor a 0. Una de las recomendaciones que se realiza al momento de hacer este cálculo es que nosotros podamos trabajar a través de una tabla en donde se pueda sistematizar cada uno de los cálculos que se va a ir realizando siguiendo el algoritmo para poder obtener el valor correspondiente. Es así que, tomando el ejemplo anterior, el cual nos explicaba sobre el cálculo de la media,
ya obtenemos el valor específico de la media, la cual corresponde a un 2.1. Partimos de la tabla que nos muestra el número de automóviles vendidos representado por la variable X y también tenemos la probabilidad respecto a X. En el número de automóviles vendidos tenemos de 0 hasta 4 y las probabilidades que nos daban de 0 un 0.10, de 1 un 0.2, de 2 un 0.3, de 3 un 0.3 y de 4 un 0.1. Sabemos que estas probabilidades conjuntas nos deben dar un valor de 1. Ahora, seguimos el primer paso que establecimos para obtener este valor, que es restar de cada valor X, el valor de la media, que es el 2.1. Entonces podemos ver que 0 le hemos restado el 2.1, quedándonos un valor negativo de menos 2.1. Al 1 le restamos el valor de la media y nos queda un valor menos 1.1. Al 2 nos queda un valor de menos 0.1, con 3 nos queda ya valores positivos de 0.9 y con 4 un 1.9. A esta diferencia seguidamente la vamos a elevar al cuadrado. Podemos observar que cuando nosotros elevamos al cuadrado un número negativo, este siempre nos va a resultar un valor positivo. Y el primero nos queda 4.41, el segundo 1.21, el tercero 0.01, el cuarto 0.81 y el quinto un 3.61. El siguiente paso era multiplicar cada diferencia elevado al cuadrado por su probabilidad, que la probabilidad es los datos que ya nos han ofrecido. Entonces, de esa manera nos quedaría en el primero un 0.441, el segundo un 0.242, el tercero un 0.003, el cuarto un 0.243 y el quinto un 0.261. Finalmente, al ya obtener estos productos, lo que vamos a hacer es aplicar el tercer paso. El tercer paso, el cual nos decía que nosotros realicemos la suma de los productos y este resultado va a ser el correspondiente al valor de la varianza. Una vez obtenidos estos resultados de los productos, vamos a sumarlos cada uno de ellos y el valor de la varianza que estaba representado por la letra sigma elevado al cuadrado, en este caso específico, ha sido un valor de 1.290. Ahora bien, tenemos lo que es la desviación estándar. Es otra de las medidas de datos de dispersión de nuestro conjunto de datos que llegaríamos a tener. Entonces, para este caso, nos dice, la desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Entonces, esta desviación estándar va a estar representado por sigma, que es una de las letras del alfabeto griego. Entonces, esta sigma va a estar, va a ser representado para encontrar nuestra desviación estándar. Y la fórmula que aplicaríamos es sigma igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. Y ahora tenemos un ejemplo para encontrar nuestra desviación estándar. Este ejemplo es la cual ya expuso mi compañero anteriormente, donde encontró lo que es la media. Y entonces, para encontrar nuestra desviación estándar, tenemos que llenar esta tabla. En lo general, tenemos nuestro conjunto de datos, que es del 0 hasta el 4, la probabilidad y nuestra media, que es 2.10, y la varianza. Para encontrar la varianza, primeramente vamos a encontrar esta expresión, que es x menos la media elevado al cuadrado. Entonces, x menos 2, esto va a ser nuestra x. Entonces, 0 menos 2.10,
elevado al cuadrado nos va a dar un total de 4.41. Así 1 menos 2.10 elevado al cuadrado nos va a dar 1.21. Así sucesivamente hasta completar nuestro conjunto de datos. Y ahora, para encontrar nuestra varianza, que es esta expresión, vamos a, dice, x menos la media elevado al cuadrado por p comprendido en x. Entonces, estos datos por p comprendido en x, que es 0.10. Entonces nos da un valor de 0.41. Y 1.21 por 0.20 nos daría 0.24. Y así sucesivamente hasta completar nuestro conjunto de datos, que la suma total nos daría 17.52. Y ahora, para encontrar nuestra varianza, ya les expuso la fórmula una de mis compañeras, que es sigma al cuadrado igual a la sumatoria de x menos la media elevada al cuadrado por p comprendido en x. Entonces, esto va a ser nuestro sigma al cuadrado, que es 17.52 de la varianza. El último dato de nuestras tablas, la suma total. Y ahora, para encontrar la desviación estándar, nuestra fórmula es ya sigma menos igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro sigma al cuadrado, que es 17.52. Lo reemplazamos, nos daría sigma igual a la raíz cuadrada de 17.52, que nos daría un total de 4.18. Y entonces ya tenemos encontrada nuestro resultado, que nos pidió cuál es la desviación estándar de nuestra distribución de datos. Ahora analizaremos de manera general lo que son las propiedades. ¿Las propiedades de qué? De lo que hemos estudiado, la media, la varianza y la distribución típica. Sean x, y, dos variables aleatorias. Como habíamos mencionado, estamos trabajando con variables aleatorias y A, B, C, elementos de los reales denominados como constantes. Cuando teniendo x, y, dos variables aleatorias y una esperanza finita, se puede tener que las siguientes propiedades, es decir, las propiedades de la media. No se había mencionado, pero la media también se la puede conocer como la esperanza matemática o el valor esperado. Se la representaba con la letra mu, pero también se la puede representar con la letra e de esperanza respecto a x. Tenemos que la media de una constante va a ser igual a la constante. También tenemos como segunda propiedad que la media de una constante por la variable aleatoria, esto va a ser igual a que podemos sacar la constante y podemos encontrar la variable, podemos encontrar la media de dicha variable. Si x es mayor o igual que 0, entonces nuestra media, es decir, nuestra media encontrada, nuestro valor estimado va a ser igual a mayor o igual que 0. Si tenemos dos variables, en cambio ya dos variables aleatorias, x viene a ser menor que la variable aleatoria y, entonces la media de x va a ser menor igual que la media de y. En cambio, si tenemos una variable cualesquiera entre un intervalo, es decir, menor a b y mayor a a, un intervalo definido, entonces si nosotros encontramos dicha media, nuestro valor de nuestra media va a estar dentro del mismo intervalo. También tenemos otra propiedad de que si y va a ser igual a qué, a una constante que suma a una constante multiplicada por dicha variable, entonces nosotros, por la otra variable aleatoria, entonces nosotros podemos encontrar la media de la variable y va a ser igual a qué. Nosotros aplicamos conceptos matemáticos, sabemos que podemos aplicar la media de la primer término y del segundo término. Del primer término sabemos que la media de una constante nos va a dar la misma constante, más la media de qué, de una constante por una variable. Eso nos da la constante que podemos sacarla y nos da la media de la variable. También tenemos que si
vamos a encontrar una media de una multiplicación de las dos variables, es decir, x por y. Esto va a ser muy diferente a calcular que la media de la variable x y la media de la variable y. Es decir, no podemos aplicar este concepto algebraico, ya que estamos cayendo en un error matemático respecto a qué, a las propiedades dentro de las distribuciones de probabilidades. Cuando tenemos también las propiedades de la varianza, como habíamos mencionado en el video, la varianza se la denomina como la letra sigma al cuadrado, pero también se la puede denominar con con el símbolo var de varianza respecto a x. En el video al inicio, con la presentación de la varianza, se había mencionado que la varianza va a ser mayor o igual que 0 siempre. Siempre nos va a dar un valor positivo. También tenemos que la varianza de una constante, esta va a ser igual a 0. Al contrario de la media, en cambio, cuando tenemos la varianza de una constante multiplicada por dicha variable aleatoria, esto nos va a dar aquí la variable, la varianza de la variable aleatoria, ¿por qué? Multiplicada por la constante al cuadrado. Cuando tenemos la varianza de una suma de las dos variables aleatorias, es decir, x más y, esto podemos encontrarlo como la varianza de x, la varianza de y, más 2 cos de xy. Es decir, si bien es cierto, no hemos estudiado este concepto todavía, pero cos significa la covarianza de x y y, que también la podemos analizar posteriormente. También tenemos que la varianza de x más y dice que va a ser igual a la varianza de x más la varianza de y. ¿Pero qué? Porque si es lo mismo, se tienen dos resultados diferentes. Son dos resultados diferentes porque las variables aleatorias x y y son variables independientes. Entonces, cuando tengamos que las variables x y y son variables independientes aleatorias, podemos calcular que la varianza de la suma de las dichas variables va a ser igual a la varianza de x más la varianza de y. También tenemos la varianza de y, ¿en qué? En función de la media. La varianza de y va a ser igual a la media ¿de qué? De la varianza de y condicional x, es decir, la varianza de y dado dado que x. Como habíamos analizado durante este semestre, la probabilidad condicional. En este caso también tenemos variables condicionales, más la varianza de qué? De la media, asimismo condicional de y, dado que x. En cambio, en las propiedades de la desviación típicas, la desviación típica, como se mencionó, que es la raíz cuadrada positiva de qué? De la varianza. Entonces, por eso la representamos con la letra sigma. La desviación típica de una constante va a ser igual a 0, al igual que la varianza. La desviación típica ¿de qué? De la variable, una variable aleatoria más una constante, esto nos va a dar igual a qué? La desviación típica de dicha variable aleatoria. También cuando tenemos la desviación típica de qué? De una constante que multiplica a una variable aleatoria, esto va a ser igual a qué? A la constante en valor absoluto que multiplica a la desviación típica por la desviación típica de dicha variable aleatoria. También tenemos en que la desviación típica de una suma de x más y. En este caso, como habíamos mencionado, que si teníamos que la desviación típica era la raíz cuadrada de la varianza, entonces, si en la varianza teníamos una suma, acá en la desviación típica tenemos la misma suma, pero que aplicado raíz cuadrada a todo el término de la segunda miembro de la igualdad. Y también tenemos por último la varianza de x en función de qué? En función de la media analizada con anterioridad. También va a ser igual a la raíz cuadrada de qué? De la media de qué?
de la variable aleatoria al cuadrado menos la media, dicha media de dicha variable, pero todo eso elevado al cuadrado. Ese ha sido de manera general un análisis de las propiedades, si bien no en todos los casos se pueden aplicar, pero como hemos analizado durante un ejemplo, se ha ido aplicando una que otra propiedad de manera general. A continuación, la bibliografía utilizada se basa todo más en los conceptos en el libro de Lynn, Marshall y Waite en 2012, Estadística aplicada a los negocios y la economía, dentro de la 15ª edición. Además, se ha complementado con ciertas investigaciones cortas que ayudan a fortalecer el conocimiento. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación del grupo número 7.